Si hablamos de dominios en dirección de proyectos, podemos estar hablando de distintas cosas. Por ejemplo, desde el punto de vista de las competencias, existirán 3 dominios: el dominio de personas, el dominio de perspectiva y el dominio de práctica. Si hablamos de los dominios de gestión de proyectos, estaríamos hablando de 3 dominios muy similares a los dominios de las competencias del director de proyectos, que son personas, son procesos y sería el dominio de contexto. Y por otro lado, podemos estar hablando de los dominios del desempeño de los proyectos, los dominios que establece el PMBOK 7 y que serían 8 dominios. A continuación vamos a ver cómo son cada uno de estos dominios. ¿Cuáles son esos 8 dominios de desempeño del proyecto? Pues por un lado va a ser un dominio relacionado con los interesados, un dominio relacionado con el equipo de trabajo, un dominio relacionado con el ciclo de vida del proyecto, un dominio relacionado con la planificación, un dominio relacionado con el trabajo o la ejecución del proyecto, un dominio relacionado con la medida y los indicadores, un dominio sobre la entrega y un dominio vinculado a la incertidumbre. En cada uno de estos dominios, el PMBOK nos indica cuáles son los resultados que se esperan conseguir en cada uno de ellos. Fijaros que aquí sí tiene relación, muchos de estos dominios tienen relación con, o bien con grupos de procesos que se establecen en otros referentes, el PMBOK, el PM cuadrado, la ISO 21500, o con un grupo de procesos o con áreas de conocimiento. Entonces, en cada dominio se espera que haya unos resultados. El primer dominio de desempeño de los interesados, bueno, pues aquí nos establece un esquema básico de cómo buscar ese involucramiento, ese compromiso de los interesados. Tenemos que identificar a los interesados, tenemos que comprender y analizar esos interesados, esas expectativas, esas necesidades que tienen, tenemos que ser capaces de priorizar, tenemos que plantear acciones para involucrar a los interesados y tenemos que plantear un seguimiento, una medición, un monitoreo de los resultados que estamos consiguiendo en ese involucramiento de los interesados. Pero aquí no podemos olvidar que esto es algo continuo, o sea que tenemos que volver atrás y seguir identificando, comprendiendo, o sea, haciendo un análisis de esas necesidades, expectativas, etcétera, priorizando. O sea, el ciclo esto es una rueda que no puede parar. En el dominio de desempeño del equipo, bueno, pues aquí por un lado tenemos que trabajar en la dirección y el liderazgo del equipo. Por otro lado, tenemos que trabajar en una cultura del equipo, unas normas de trabajo. Aquí, bueno, dependiendo del enfoque que estemos utilizando, pues serán aspectos distintos. O sea, habrá culturas de equipo que sean muy procedimentalizadas y a lo mejor otros proyectos, otros equipos en los que se deja mucho a la autogestión. Equipos muy democráticos, dependerá un poco de la metodología o el contexto en el que trabajamos. Tenemos otro aspecto vinculado a los equipos de proyectos de alto rendimiento y cómo enfocar a ese alto rendimiento. Luego, bueno, como después vamos a ver cómo engancha estos dominios de desempeño con los modelos, métodos y artefactos, pues ahí nos dicen qué modelo, qué método, qué artefacto tenemos que utilizar para cada uno de los dominios. Tenemos que trabajar en las habilidades de liderazgo. Entonces, la habilidad de liderazgo, habilidades interpersonales, la negociación, la motivación. Tenemos que trabajar en estas habilidades. Al final, bueno, tenemos que tener en cuenta que no solamente son conocimientos la gestión de proyectos, la dirección de proyectos, sino que tenemos que ser competentes en la dirección de proyectos. Entonces, la edición 7 del PMBOK se mete también ya en esas competencias que debemos desarrollar. De hecho, cuando veamos ahora, un poco más tarde, cuáles serían las partes del PMBOK, del PMP, bueno, existen 3 dominios que tenemos que trabajar, que son el dominio de las personas, el dominio de procesos. Bueno, luego me lío con los de PMP. Y el de contexto. O sea, hay 3 dominios en el que tenemos que desarrollar habilidades. Y el quinto punto dentro del desempeño del equipo de proyecto sería el de adaptación de los estilos de liderazgo en función de los proyectos. El tercer dominio de desempeño sería el del enfoque del desarrollo y del ciclo de vida. Entonces, nos vamos a encontrar que en función del tipo de entregable que tenemos que desarrollar en el proyecto, en función de esos resultados que esperamos que se desarrollen en el proyecto, tenemos que dar un enfoque de desarrollo.
predictivo, adaptativo, híbrido, de los que he hablado antes. Igualmente, a partir del tipo de entregable que vayamos a desarrollar y del enfoque de desarrollo, me va a marcar una cadencia, un ritmo en la ejecución del proyecto. Unas iteraciones, si proceden, en metodología adaptativa, o una planificación a largo plazo. Y en función de ese enfoque de desarrollo y de esa cadencia que vamos a desarrollar, se me genera un ciclo de vida del proyecto. Entonces, en base a estos principios, desarrolla este dominio de desarrollo y de ciclo de vida. El siguiente dominio sería el dominio de desempeño de la planificación. Aquí nos centramos en aspectos relacionados con la planificación del proyecto. Partimos de unos requisitos y al final tenemos que generar unos entregables en el proyecto. Y tenemos que planificar cómo conseguir a partir de esos requisitos llegar a esos entregables. Entonces, por un lado vamos a tener estimaciones. Esas estimaciones se van a traducir en estimaciones de tiempo, estimaciones de cronograma, utilizando la herramienta que nosotros consideremos, y por otro lado, en estimaciones económicas que van a estar vinculadas al presupuesto del proyecto. Aquí se nos plantean ya dos líneas bases fundamentales de las tres líneas bases que se habla normalmente en dirección de proyectos. Tenemos ya las dos líneas bases que son el cronograma, la línea base de cronograma y la línea base de presupuesto. Por otro lado, para conseguir de esos requisitos llegar a esos entregables, voy a trabajar con un equipo de proyecto, voy a trabajar con recursos físicos, equipamiento, instalaciones, y voy a trabajar con adquisiciones que vamos a necesitar para poder después ejecutar el proyecto. Y también tenemos que tener en cuenta que en el proyecto va a haber cambios. Os lo decía antes, que era uno de los principios en los que se basa el estándar y en los que se basa el PMBOK. Fruto de esos cambios van a afectar a los requisitos, pueden afectar a los entregables, pueden afectar a las estimaciones, a las líneas base, al equipo del proyecto, a las adquisiciones, a todo. Nos puede afectar a cualquier aspecto del proyecto. Y por otro lado, vamos a tener que utilizar métricas que me permitan ver si estoy consiguiendo o no consiguiendo los resultados que esperábamos en el proyecto. Ese sería el dominio de desempeño de la planificación. El siguiente dominio es el dominio de ejecución, en el que hablamos de dominio de desempeño del trabajo del proyecto. Entonces, ¿qué incluye este dominio? Pues, por un lado, procesos, o sea, cómo se van a desarrollar los distintos procesos del proyecto. Procesos que pueden estar vinculados a la gestión del proyecto o procesos vinculados al desarrollo técnico en función del proyecto que estamos trabajando. Si es un proyecto de construcción, pues habrá unos procesos constructivos, y si es un proyecto de publicidad o hacer una tortilla de patatas, serán unos procesos vinculados a ese tipo de proyectos. Por otro lado, nos introduce aquí el PMBOK el ajuste a las restricciones. Yo cuando leí esto me acordé enseguida del libro de la cadena crítica, la teoría de restricciones. Se trata de eso, o sea que al final, para el desarrollo de proyectos, vamos a tener una serie de limitaciones y nos tenemos que ajustar a esas limitaciones. Limitaciones de personal, limitaciones de tiempo, limitaciones en el alcance, y tenemos que tenerlo presente porque esas restricciones van a estar ahí y puede haber cambios vinculados a esas restricciones. El punto 3 sería el de gestión de la comunicación y gestión del compromiso, o sea, gestión de los interesados, que como se hablan otros referentes. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar estos dos aspectos? Lo mismo que la gestión de los recursos personas y de los recursos instalaciones, equipamiento, etc. Otro aspecto va a haber compras a lo largo del proyecto, vamos a ver cómo trabajar con esas compras. Si hay licitaciones, cómo se van a hacer los tipos de contratos con los proveedores. Ese sería el aspecto donde se trabaja, el dominio donde se trabajan estos aspectos ya no de planificación de las adquisiciones, sino de ejecución de las adquisiciones. El desempeño del trabajo del proyecto implica también el seguimiento y el control, y también implica el aprendizaje, las lecciones aprendidas, la gestión del conocimiento que se va adquiriendo haciendo. El siguiente dominio sería el dominio de desempeño de la entrega. Entonces, el punto de partida es la entrega de valor. Entonces, como tenemos que tener presente que buscamos, o sea, tenemos que estar medio obsesionados con la entrega de valor en los proyectos. Entonces, vamos a tenerlo presente siempre. Si yo tengo unos entregables, esos entregables para que aporten valor, deben considerar cuáles son los requisitos que esperamos sobre los que estamos trabajando. Tenemos que tener en cuenta cuál es el alcance que esperamos en el proyecto. Y aquí estamos hablando del alcance, estamos hablando de lo que a algunos sonará, la estructura de desglose del trabajo, cuál es el enunciado del alcance, el diccionario de
de la EDT. O sea, tiene que quedar claro qué es lo que tenemos que hacer en el proyecto. Y también, bueno, aquí introduce un concepto nuevo que son los objetivos móviles de finalización. Yo hasta ahora no lo había visto en ninguno de los PMBOK que he trabajado anteriormente. A partir de estos aspectos vinculados a los entregables, para generar valor, tenemos que buscar la calidad en los proyectos. Aquí estamos hablando de costes de calidad y costes de no calidad. Entonces, tenerlos presentes y cómo vamos a trabajarlos para que al final me genere valor. El siguiente dominio sería el dominio de desempeño de la medición. Yo le tengo un especial cariño al tema de indicadores. En eso estaba basada mi tesis doctoral, era el uso de indicadores en la gestión de proyectos, y aquí nos lo plantea como un dominio fundamental, uno de los dominios que debemos desarrollar para la dirección de proyectos. ¿Qué medir? Sería un punto de partida. Yo ahí recuerdo de investigaciones que hice, como en muchos proyectos había directores de proyectos que no medían aspectos vinculados al trabajo técnico, otros que no medían aspectos relacionados con el tema de la gestión de proyectos. Se limitaban. Hay un indicador que todo el mundo lo utiliza en gestión de proyectos, que es si va o no atrasado el proyecto. Eso lo tienen claro todos los directores de proyectos. Pero ahora, mediciones más exactas, a todo lo que no se pueda medir, no se puede mejorar. Entonces lo tenemos que tener presente en nuestro proyecto. Entonces, uno de los aspectos, de las patas fundamentales que tenemos que tener en cuenta en este dominio sería qué unidades, o sea, qué vamos a medir y cómo lo vamos a medir, qué sentido tiene esas mediciones, o sea, al final tienen que tener sentido. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta los pronósticos, las previsiones. Entonces, bueno, si por ejemplo estamos utilizando el valor ganado, pues ver un poco cuáles son esas proyecciones que se hacen a futuro y la validez que tienen. Y por otro lado, en el desarrollo de este dominio, tenemos que tener cómo se va a presentar la información. Tenemos que ser capaces de presentar la información de forma que sea adaptado a los distintos tipos de interesados a los que le presentamos la información. El siguiente dominio sería el dominio del desempeño de la incertidumbre. El dominio relacionado con la gestión de los riesgos y las oportunidades. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo que antes veíamos, el ciclo vinculado a los riesgos, en el que se identifican, se valoran, se priorizan, se planifican acciones gestionadas de riesgos, se mide la eficacia. Aquí, bueno, tenemos que tener en cuenta, bueno, para ver las distintas estrategias que se vinculan a la gestión de los riesgos, de las oportunidades y cómo trabajar cada una de ellas. Lo mismo que, bueno, que hay la existencia de planes B, planes de contingencia, que en el caso de que determinados riesgos se materialicen, a ver si somos capaces de conseguir resultados. Lo mismo que, bueno, tener en cuenta determinados riesgos fatales, y a lo mejor, bueno, si un riesgo de estos fatal se materializa, sabemos que el proyecto ya no puede seguir para adelante. Pues tenerlo en cuenta. Nos vemos en el próximo vídeo.